Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo número 15. Es ahí donde nos encontramos en el desarrollo de este estudio del libro de Génesis. Y vamos a leer los versículos que quedaron pendientes en la última oportunidad. Génesis, el libro de Génesis, capítulo 15, versículo número 7 en adelante. Además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los calmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hermanos, en la última oportunidad estudiamos cómo Dios una vez más se había manifestado a Abraham para reiterarle la promesa que él sería padre de multitudes. Abraham le respondió al Señor que le permitiera más bien que su criado pudiese vivir para que pudiera heredar todas las riquezas que Dios le había dado a Abraham. Pero el Señor le respondió que no le habría de heredar un criado, sino que le dijo: un hijo tuyo será quien te heredará. Entonces es que Dios lo saca, porque era de noche, y le dice: cuenta las estrellas si es que puedes. Y Abraham cae en la cuenta que es imposible poder contar todas las estrellas. Pero entonces el Señor le dice: así como las estrellas no se pueden contar,
tu descendencia será tan numerosa que no podrá ser contada. Y dice la Biblia que, aunque eso parecía fuera de toda lógica e increíble, no obstante, dice que Abraham creyó a Dios y desde entonces Dios lo tomó como un justo. Hasta ahí habíamos quedado la vez anterior. Ahora vamos a pasar, hermanos, a una parte muy importante, porque aquí es donde Dios hará el pacto con Abraham. Hasta este momento, hermanos, Dios no ha hecho ningún pacto con Abraham. Lo que Dios ha hecho es darle promesas a Abraham. Y acaba de darle una promesa. Y es que, así como son las estrellas incontables, incontable también sería su descendencia. Esa es una promesa. Pero ahora Dios hará con Abraham un pacto. ¿Cuál es la diferencia entre una promesa y un pacto? Una promesa es algo, hermanos, que se dice simplemente de manera verbal. Por ejemplo, si yo le dijera, hermano o hermana, el día de su cumpleaños, yo le voy a dar un regalo de $20, por decir algo, ¿no? Esa es una promesa que yo le estoy haciendo. Pero si yo le dijera, hermano o hermana, mire, para el día de su cumpleaños, yo le quiero regalar $20. Vamos donde el abogado y vamos a firmar un documento donde yo me comprometo que en la fecha de su cumpleaños le voy a entregar en efectivo $20 de los Estados Unidos de América en efectivo, como regalo. Entonces, cuando ya firmamos, allí yo estoy haciendo ya un pacto. Es decir, hay pacto cuando de por medio va un documento legal que respalda aquello. Esa es la diferencia. Entonces, hasta este momento, Dios únicamente le ha estado dando a Abraham promesas, promesas, promesas. Pero ahora es que Dios le hará un pacto con él. Pero vamos a ver cómo es que se da la situación. Dice el versículo 7 que el Señor le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Si usted ha venido acompañándonos en este estudio por el libro de Génesis, especialmente del capítulo 12 hacia acá, sabrá que Dios ha estado repitiendo una y otra vez a Abraham que le va a entregar la tierra en la cual él está viviendo. Incluso el hecho que Abraham haya salido de Ur de los Caldeos tenía como objeto llevarlo a la tierra que Dios le promete que será de él y de su descendencia. Ahí se lo está diciendo de nuevo: soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Ahora, uno podría preguntarse, ¿por qué Dios insistía tanto en el tema de la tierra? O sea, ¿por qué Él siempre, desde que lo sacó de Ur de los Caldeos, las primeras palabras de Dios para Abraham fueron: sal de esta tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te diré? Desde ahí Él está hablando de una tierra. Ya vimos toda la historia, no la voy a repetir, pero Dios sigue hablando: esta tierra es tuya, esta tierra es de tu descendencia. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Dios insiste tanto en la tierra? La razón es esta: porque en la tierra que Dios le está prometiendo a Abraham, que hoy lo conocemos como el Estado de Israel, es el territorio del planeta en el cual se ha desarrollado todo el drama de la salvación. Todo lo que tiene que ver con la salvación de Dios, todo ha sucedido en la tierra que Dios le entregó a Abraham. Cuando Israel sale del Éxodo, va hacia la tierra. Josué les hace conquistar la tierra. Jueces relata la vida dentro de esa tierra.
Lo mismo los libros de primero, segundo Samuel, primero, segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, hablan de la vida bajo la monarquía en esa tierra. Todos los profetas profetizaron en esa tierra o con respecto a esa tierra, como en el caso de Ezequiel, Daniel, que fueron profetas que su ministerio lo hicieron fuera de la tierra de Israel, pero sus profecías eran sobre la tierra de Israel. En Israel es donde predica Juan el Bautista, donde el Señor Jesús inicia su ministerio. Jesús nunca salió del territorio de Israel. Es ahí muerto, ahí es crucificado, ahí es resucitado. Es en Israel donde nace la iglesia, donde el Espíritu Santo desciende por primera vez el día de Pentecostés. Es en la tierra de Israel donde las puertas del Evangelio son abiertas por primera vez al mundo gentil. Entonces, todo, hermanos, toda la historia de la redención de Dios para el hombre se da en la tierra de Israel. Y es más, no solo la historia pasada, sino que lo que está por ocurrir en el futuro. Porque Jesús volverá y en su segunda venida el Señor establecerá su trono en el templo en Jerusalén. Y dice que todas las naciones de la tierra vendrán a Israel para adorarle. Es decir, la tierra de Israel será el centro del reino del Señor, cuando éste sea establecido ya en su plenitud final. Entonces note que la tierra era fundamental, porque en esa tierra se desarrollaría el drama de la salvación humana. Por eso es que Dios está insistiendo tanto en esto. Ahora, cuando otra vez, porque esta es otra vez que Dios le está mencionando la tierra a Abraham, dice el versículo 8, pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Cuando Abraham pregunta, ¿cómo sabré que voy a poseerla? No es que Abraham estuviese dudando, porque al contrario, si ahí se nos acaba de decir que creyó Abraham a Dios, y por eso Dios lo consideró un justo. Él no era un incrédulo, él no estaba dudando, era un creyente. Pero lo que él quería, o más bien la pregunta era en el sentido: Señor, ¿cuándo yo voy a comenzar a poseer esta tierra? Porque ya Abraham tenía varios años de estar viviendo ahí y él no tenía ni siquiera una vara cuadrada para poder decir esto es mío. Y en realidad él nunca tuvo propiedades. Lo único que él comprará es el sepulcro donde va a enterrar a su esposa Sara cuando ella muere varios años después. Entonces la pregunta va en el sentido: ¿cómo puedo saber que la voy a poseer? O sea, ¿cuándo yo comienzo a poseerla? Entonces, aquí es donde Dios viene y decide hacer un pacto con Abraham. Y le dice, versículo 9, el Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años. Y también una tórtola y un un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Cuando Dios le pide a Abraham que él llevara todos estos animales, Abraham ya sabía que lo que Dios quería hacer con él era un pacto, firmar un documento legal. Lo que sucede es esto, hermano, que los pactos, los contratos, los documentos legales no siempre han sido documentos, no siempre han sido papeles, sino que la forma de hacer contratos, hacer acuerdos, ha variado con el paso de los tiempos. Recuérdese que aquí estamos aproximadamente en el año 2500 antes de Cristo. El punto es cómo se hacían los contratos en esa época.
no se hacía en documentos, no había abogados, no se hacía en papel. Entonces, ¿cómo era que las personas hacían pactos? O lo que llamaríamos contratos hoy en día. Lo hacían de la manera que Dios se lo está diciendo a Abraham. Ellos llevaban animales a los cuales sacrificaban, los partían por mitad, y entonces ponían una mitad de un lado y la otra mitad del otro lado. De manera que quedaba un pasillo estrecho entre los animales que habían sido puestos una mitad del uno frente a la mitad, a su otra mitad. Entonces la costumbre era que las personas que iban a hacer el pacto caminaban primero en una dirección en medio de los animales, pero en la medida que iban caminando, ellos iban pronunciando a qué se comprometían. Entonces lo pronunciaban y caminaban hasta terminar de pasar en medio de los animales partidos por mitad. Pero al haber terminado, ahí el pacto estaba afirmado. Pero ahora era necesario reafirmarlo. Entonces, para reafirmarlo, las personas que estaban haciendo el pacto juntos volvían a caminar, solo que ahora en sentido contrario, a través de los animales. Entonces, de esa manera el pacto quedaba afirmado y reafirmado. Ahora, ¿por qué utilizaban los animales? Porque obviamente un animal partido por mitad está muerto. Entonces era que cuando hacían ese tipo de pacto, era como decir, si yo no cumplo con esta palabra que estoy diciendo, entonces que sea muerto como muertos están estos animales. Esa era una razón por la cual utilizaban los animales. La otra era porque, a pesar que los animales estaban muertos, los que hacían el pacto estaban vivos. Entonces eso hablaba que ellos iban a permanecer unidos en el acuerdo que habían tomado y que nunca iban a disolverlo para separarse y quedar partidos como los animales, porque eso significaría la muerte. Así, por esa causa es que utilizaban esta manera ellos de hacer sus pactos. Ahora, ¿cómo lo sé yo? Lo sé porque hay estudios arqueológicos que se han hecho que precisamente en la época de Abraham esa era la manera en el oriente de hacer pactos. Pero aparte de eso también hay otro pasaje de la Biblia que habla de esto en el libro de Jeremías, en el capítulo 34. Si quiere lo busca conmigo, si no yo lo leo. Es en el versículo 18. Jeremías 34, 18, ahí dice, puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, los trataré como el novillo que cortaron en dos y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. Entonces, ahí está lo que le acabo de decir. O sea, pasaban entre los dos pedazos, en este caso era un novillo que habían partido por mitad, pero el pasar en medio era como firmar un documento. Pero como el Señor les está acusando que no lo han cumplido, entonces les está diciendo, los mataré como al novillo que cortaron en dos. Entonces, esa es la idea, que si la persona fallaba en cumplir a lo que se comprometía, quedaría muerto como muertos estaban esos animales partidos por mitad. Por lo tanto, cuando Dios le pide estas cosas a Abraham, Abraham sabía que Dios iba a hacer un pacto con él. Ahora, en el versículo 11 dice, y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba, como los animales estaban muertos. Y usted sabe que las aves de rapiña precisamente comen cadáver. Entonces estas aves descendían y querían comerse
la cabra, la ternera que Abraham había matado y había partido por mitad. Pero Abraham los espantaba porque él sabía que si los animales de rapiña se comían las aves, entonces ya no habría las condiciones para hacer el pacto con Dios. Aunque la Biblia no lo dice, parece que Abraham estuvo varias horas espantando a las aves, de tal manera que dice el versículo 12 que al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Es decir, Abraham finalmente se durmió porque estaba muy cansado de andar correteando aves. Pero como ya estaba anocheciendo, también las aves de rapiña ya no llegaron. Y es así como se durmió. Pero como el sol se estaba ocultando, la oscuridad comenzó a hacerse. Y dice la Biblia que en medio de esa oscuridad, Abraham despierta, siente miedo. Dice que era una oscuridad aterradora. Es decir, que era no simplemente la oscuridad de la noche, porque realmente no ha anochecido. Más adelante vamos a ver que todavía no ha anochecido. Pero hay una oscuridad que no corresponde a esa hora de la tarde. Entonces, él sabía que esa oscuridad era que el Señor estaba por llegar. Y así como cuando el Señor descendió en el monte Sinaí, dice la Biblia que el monte se envolvió en oscuridad. Pero era para que la gloria del Señor no fuese vista por los hombres, porque no hay hombre que vea la gloria del Señor y que luego viva. Entonces Abraham sabía que aquella oscuridad era como un manto que iba a cubrir la llegada del Señor. Él sintió miedo, sintió terror, dice. Porque recuerde, Abraham nunca ha visto a Dios. Hasta este momento no lo ha visto, es primera vez que lo verá. Y esta es la primera vez también que Dios se manifiesta desde el Edén. Desde que Adán lo podía ver en el Edén, Dios no ha vuelto a manifestar su gloria sino hasta hoy. Entonces, en medio de la oscuridad, versículo 13, el Señor le dijo, porque recuerde, ¿cuál era la pregunta de Abraham? ¿Qué señal tendré que poseer en la tierra? Es decir, Señor, tú me vienes diciendo desde hace años que yo voy a heredar esta tierra, que será mía. Pero ¿cuándo la comenzaré a heredar? Entonces, ahora el Señor le va a explicar cómo es que heredará la tierra. Y le dice, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará. Y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar. Ahí le está dando la respuesta. O sea, le está diciendo a Abraham, faltan 400 años para eso. Solo eso. Porque antes de eso le dice, no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos, que eran los que vivían en ese momento en la tierra que Dios le estaba prometiendo a Abraham y por la cual ahora va a ser un pacto. Entonces, aquí podemos aprender varias cosas, hermanos. Primero, que los tiempos de Dios son muy diferentes a nuestros tiempos. Porque Abraham estaba preguntando, bueno, Señor, tú me has prometido que yo voy a tener esta tierra que será mía y de mi descendencia. Pero ¿cuándo, Señor, comienzo a poseerla? Ahora el Señor le dice, mira, Abraham, faltan 400 años. Ahí Dios realmente está redondeando la cantidad. Porque en el libro de Éxodo veremos que en realidad fueron 430 años.
Y en Gálatas también Pablo menciona que fueron 430 años. Entonces, aquí cuando le dice 400, lo que está haciendo Dios es redondear la cantidad. Pero en realidad fueron 430 años. Lo mismo es cuando le dice que faltan 4 generaciones para que sus descendientes vengan y posean esa tierra. Ahora, generación, no tenemos nosotros ahí que entenderla, hermanos, como el paso de padres a hijos, y que esa es una generación, y que de hijos a nietos es ya segunda generación. No, en el hebreo la palabra que se utiliza o que se traduce generación, lo que significa es una vida. Entonces está hablando que para que puedan poseer la tierra tienen que transcurrir 4 vidas. Pero aquí viene el punto: ¿cuánto vivía las personas en esa época? Si usted quiere comenzar con Abraham, Abraham vivió 175 años. Eso significa que Abraham caminó con Dios por 100 años, porque es a los 75 años que lo llama cuando está en Ur de los Caldeos. Luego Isaac, Jacob y José, todos ellos vivieron más de 100 años. Entonces, si usted suma esas 4 vidas, le dan los 430 años de los cuales el Señor le está hablando. Pero el detalle es este: Dios le está diciendo a Abraham todo lo que va a suceder. Le está diciendo que su descendencia se va a multiplicar, pero que serán esclavizados en el extranjero. No le dice dónde. Nosotros sabemos que es en Egipto. Y le dice, allí serán esclavizados por 400 años. Pero mientras eso ocurre, pasarán 4 generaciones, 4 vidas, y entonces volverán y poseerán esta tierra. Le está diciendo lo que va a ocurrir en los siguientes 430 años. Pero Dios no solamente, porque en eso que Dios está diciendo, está hablando por lo menos de 3 naciones. Está hablando de Israel, está hablando de Egipto, que son los que los van a esclavizar, y está hablando de los amorreos, que son los que serán destruidos cuando ellos vengan a poseer la tierra. Pero Dios no solamente conoce el futuro de las naciones, sino que conoce el futuro de cada uno de nosotros. Por eso es que Abraham le dice, mira, eso va a ser con ellos, pero contigo tú no te preocupes, porque tú en cambio, a diferencia de ellos, tú no vas a sufrir esclavitud. Te reunirás en paz. Es decir, que él no va a tener complicaciones en su vida. Te reunirás en paz con tus antepasados, es decir, morirás tranquilo, le dice. Y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Y así fue. Abraham, repito, murió a los 175 años de edad. Lo que Dios le dijo, muy anciano. Pero le dice más: ¿por qué tu descendencia no poseerá antes la tierra? Le dice, porque antes de ese tiempo, de esos 400 años, no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Y los amorreos eran el pueblo que vivía en ese momento. Entonces Dios está diciendo, mira, los amorreos son perversos. Abraham lo sabía si vivía en medio de ellos. Ellos son malvados, pero todavía yo puedo darles más oportunidad para que se arrepientan. Pero después de 400 años, ellos habrán tenido ya suficiente oportunidad para arrepentirse. Pero como no se arrepentirán, entonces yo enviaré a tu descendencia para que los destruya. Entonces fíjese, muchas personas se han preguntado, bueno, ¿cómo es que Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios justo, cómo es que manda a Israel a cometer un genocidio? O sea, ni siquiera podemos hablar de, ¿qué le digo?,
una masacre. Lo que se buscaba era un genocidio, es decir, exterminar pueblos enteros, que esas naciones dejaran de existir. Que la gente se pregunta, bueno, ¿cómo es que si Dios es amor y si Dios es justo, cómo es que manda que exterminen a 10 naciones que son las que se mencionan en el versículo 19 y 20? 19 al 21, que son los que leímos al final. Ahí se enumeran por nombre las 10 naciones. Pero lo que no tienen en cuenta las personas que hacen esa crítica son todos estos siglos de oportunidad que Dios les da de arrepentimiento y no se arrepienten. Bueno, pero de todo esto que Dios le está diciendo a Abraham, nosotros aprendemos que Dios es el Dios que tiene control de todas las cosas que ocurren en el universo. Él tiene el control de las naciones, de las personas. Él castiga a unos para beneficiar a otros, como ahí le dice, que castigará a Egipto para que Israel salga en libertad y con riqueza. Dice que los amorreos serán destruidos para que Israel pueda heredar la tierra que ellos tenían. Entonces note cómo el universo es algo que está totalmente bajo el control de Dios y que Él mueve las piezas de acuerdo a su soberanía, pero también de acuerdo a su infinito amor y su infinita justicia, de manera que cumple sus propósitos, pero todo a su tiempo. Entonces, cuando Abraham preguntó, Señor, ¿qué señal tendré que heredaré la tierra? Quizás esperaba que el Señor le dijera, pues mira, de aquí a 3 meses vas a comenzar a tener tierra. ¿Qué 3 meses? Dentro de 400 años, le dice el Señor. A veces así sucede con nosotros, hermanos, que queremos algo de Dios, pero lo queremos en nuestro tiempo, es decir, pronto. Pero a veces Dios tardará años en responder. Y yo no sé si usted me va a creer esto, pero es la verdad. Hay oraciones que Dios responde a las personas cuando esas personas ya han muerto. Pero como el Señor ha dicho, todo lo que pidan creyendo será hecho. Si esas personas pidieron creyendo, aunque mueran, murieron ellos, pero Dios no. Y Él cumple y da la respuesta, aun cuando los que pidieron estén ya en su presencia. Entonces, a veces nosotros decimos, Señor, yo tengo esta petición y quiero que me la respondas, pero a más tardar el lunes, Señor. Ese es nuestro tiempo, pero tal vez el tiempo del Señor está bien, yo te lo voy a responder. ¿Y cuándo, Señor? Dentro de 75 años. Pero Señor, dentro de 75 años yo ya voy a estar muerto. Sí, pero te voy a responder. ¿Entiende? Ese es el tiempo de Dios. De esto aprendemos, hermanos, que todo cuanto ocurre en nuestra vida está bajo el control de Dios. Y por eso es que en Romanos Pablo puede afirmar que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo sé que eso no es fácil entenderlo siempre. Hay ocasiones en que uno dice, bueno, yo no entiendo cómo es para mi bien estas desgracias que me han ocurrido. Dios no nos pide que entendamos, solo nos pide que creamos que Él sabe lo que está haciendo. Y aquí Dios le está demostrando a Abraham que Dios sabe lo que está haciendo. O sea, Dios no está improvisando. Dios tiene ya un plan y le está diciendo todo lo que va a suceder. Dice el versículo 17, cuando el sol se puso, fíjese, aquí es donde el sol se pone. Ahí es donde viene la oscuridad natural de la noche, cuando el sol se pone. Pero antes de eso ha dicho que ya había oscuridad. Por eso le digo, era una oscuridad sobrenatural. No era la de la noche.
porque es hasta en el 17, cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida. O sea, a Abraham así le pareció que era como una antorcha encendida, pero realmente lo que era una llama de fuego. Y esta llama de fuego, ese era Dios, era la presencia del Señor. Pero oiga esto, dice, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Y se recuerda cuál era la costumbre, que los que hacían el pacto juntos caminaban en medio de los animales descuartizados. Pero Abraham está afuera, solo está viendo que esa llama y la apariencia de la hornilla, que representa la majestad de Dios, está pasando. Y mientras pasa, Dios le dice, bueno, versículo 18 dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, esto es lo que decía Dios mientras caminaba entre los animales descuartizados: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los calmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. 10 naciones, todo te lo daré a ti. Pero Dios dice eso mientras Él está caminando entre los animales descuartizados. Entonces todo Dios lo está haciendo de acuerdo a la costumbre de la época, porque era mientras caminaban que ellos decían verbalmente a qué se comprometían. Y era como decir, si yo no cumplo lo que estoy diciendo, que muera. Como muertos están estos animales partidos por mitad. Esa era la idea. Lo único que no está conforme a la costumbre es que es Dios solo el que está pasando entre los animales y no Abraham, aunque el pacto es con él. Pero ¿quién es el que está adquiriendo compromiso? Es Dios. Usted sabe, cuando uno firma un contrato, si usted va a alquilar una casa, por ejemplo, se firma un contrato, pero en el contrato hay responsabilidades del propietario de la vivienda y hay responsabilidades del inquilino. Los dos tienen algo que cumplir. Pero aquí Abraham ni siquiera pasó entre los animales. Entonces, ¿qué significaba eso? Que el pacto que Dios le está haciendo, porque recuerden, ya le había dado promesas, hoy está haciendo un pacto. Más adelante le va a dar la señal del pacto, que es como lo que termina de sellar el pacto, que será la circuncisión. Ya vamos a llegar a eso después. Pero ahora, como es Dios solo, está diciendo, yo, el Dios que creó los cielos y la tierra, por este acto declaro que le entregaré a Abraham esta tierra y a su descendencia para siempre. Desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, todo será de él. Y si no lo cumplo, que sea yo muerto, como muerto están estos animales. Amén. Y se acabó. Y Abraham hubiera dicho, Señor, ¿y yo qué tengo que cumplir? Abraham no preguntó. Pero si hubiera preguntado, yo le hubiera dicho, nada. Señor, ¿y cuáles son mis obligaciones? Ninguna. ¿Por qué? Porque los pactos de Dios y las promesas de Dios son incondicionales. Son por gracia. No depende de lo que nosotros podamos hacer. Depende únicamente de lo que Él ha dicho. Así fue siempre. Así fue con Noé. ¿Se recuerda? Ya estudiamos eso, el pacto con Noé. Y así es el pacto de la gracia. Hoy cuando Jesús viene y nos salva, si preguntamos, ¿y yo qué tengo que hacer para recibir los beneficios del sacrificio de Cristo? Nada. Solo recibirlos. Hay gente que dice, no, su parte es creer. Mentira. Porque en Efesios dice que la fe no es nuestra, sino que es un regalo de Dios. Entonces, si usted cree, es porque Dios le regaló la fe.
Alguien dirá, ah, no, la condición es que se arrepienta, porque si no se arrepiente, no puede tener los beneficios de Cristo. Así que su parte es poner el arrepentimiento. Mentira. Porque cuando Pablo escribe a Tito, o es a Timoteo, que le dice que tal vez, dice, hablando de los incrédulos, tal vez el Señor les conceda que se arrepientan. El arrepentimiento no lo puede poner usted, no lo puedo poner yo. Es Dios quien nos lo concede. Si nos arrepentimos es porque Él nos concedió el arrepentimiento. Entonces, ¿qué Él hace? ¿Qué es lo que hace Dios? Todo, así como ahí con Abraham, todo lo asumió Dios. Si Abraham lo único que fue es un espectador, Dios agarró todo el compromiso. Él fue el que hizo el pacto, lo ratificó, juró, prometió que se lo iba a cumplir, y por eso se lo cumplirá. Como Cristo también nos cumplirá todo lo que Él ha prometido, si tan solo lo recibimos. Así como Abraham lo único que hizo fue creer que lo que Dios le estaba diciendo era verdad. Usted también, para tener la salvación, solamente debe creer que el evangelio es verdad, y la vida de Dios vendrá a usted. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.